Aquí tenemos un triángulo ABC. Lo que vamos a hacer es trazar los puntos medios de cada uno de los lados. El punto medio del lado AC le vamos a llamar D, entonces cumple que AD es igual a DC. El punto medio de CB le vamos a llamar E, entonces cumple que CE es igual a EB. Y finalmente al punto medio de AB le vamos a llamar F. Voy a ponerlo un poco más para acá, le vamos a llamar F y cumple que BF es igual a FA. Muy bien, entonces ahí tenemos los tres puntos medios. Y ahora lo que vamos a trazar no son las medianas del triángulo, sino estas rectas que unen los puntos medios, FD con DE con EF. Y al hacer esto se forma un triangulito aquí en medio, el triángulo DEF. A ese triángulo se le conoce como el triángulo medial de ABC y lo que vamos a hacer en este video es ver que cumple varias propiedades interesantes. Veremos que este triángulo divide al triángulo ABC en cuatro triángulos que son congruentes, es decir, cuatro triángulos igualitos. Y también vamos a ver que cada uno de ellos es semejante al ABC. Después con eso vamos a conseguir algunas consecuencias más o menos sencillas. Por ejemplo, que los cuatro tienen la misma área y que esa área es de un cuarto del triángulo original, ¿vale? Pero bueno, vamos poco a poco. Empecemos con el triángulo DES. Ese triángulo parece ser semejante al ABC, pero bueno, no es evidente, vamos a demostrarlo. Lo primero que vamos a observar es el ángulo aquí en C. Veamos que este ángulo en C lo comparten el DEC y el ABC. Entonces, pues ya nada más faltaría encontrar o bien otro ángulo o bien que las parejas correspondientes de lados tienen la misma proporción, pero tenemos mucha información de los lados, así que vamos a calcular la proporción a ver qué pasa. Vamos a calcular CE entre CB, esa razón entre lados correspondientes. CE entre CB. Bueno, pues tenemos que CE es la mitad de CB, porque este mide lo mismo que este de acá. Entonces CE entre CB es igual a 1/2. Y de manera similar, CD entre CA es igual a 1/2, porque D es punto medio de AC. Entonces esto es igual a CD entre CA. Va, entonces esto está súper padre porque esto ya basta para ver que los triángulos son semejantes. Tienen este ángulo en común, pero además las parejas de lados correspondientes tienen la misma razón, que es igual a 1/2. Va, entonces le vamos a poner por aquí que por el criterio, lado, ángulo, lado de semejanza, por el criterio de semejanza lado, ángulo, lado, tenemos que el triángulo DEC es semejante al triángulo ABC. Y además la razón de semejanza es 1 a 2. Bueno, pues esa razón de semejanza también nos permite determinar la longitud de DE, porque a partir de esta semejanza podemos concluir que DE entre AB también es igual a 1/2 y por lo tanto DE mide la mitad de AB. Pero la mitad de AB es AF o FB, que tiene tres marquitas. Entonces déjame indicarlo acá. DE tiene esa misma longitud que es tres marquitas. Bueno, ya tenemos un triángulo semejante al ABC. Vamos ahora con este de acá. Lo voy a trabajar en color morado. Bueno, tenemos el triángulo FBE y el ABC, y ambos tienen este ángulo en común. Entonces vamos a hacer pues básicamente lo mismo, ¿vale? Ya tienen este ángulo en común, vamos a ver qué pasa con las razones de lados correspondientes. Aquí tenemos que calcular BF entre BA, y observa que eso vuelve a ser un medio porque F es punto medio, y veamos que ese un medio también es igual a BE entre BC, es igual a BE entre BC, otra vez porque E es punto medio. Entonces otra vez podemos aplicar el criterio lado, ángulo, lado, criterio de semejanza, lado, ángulo, lado, y con eso tenemos que el triángulo FBE, es semejante al triángulo ABC. Muy bien. Otra vez, eso nos da la medida de FE, porque FE entre AC debe de ser igual a 1/2, y por lo tanto FE mide la mitad de AC, que en este caso es AD o bien DC. ¿Vale? Entonces mide esta longitud que estamos marcando con una rayita. Sale y vale. Y bueno, ya nada más nos faltaría este tercer triángulo, el AFD, pero voy a hacer exactamente lo mismo, así que si quieres puedes pausar el video
e intentarlo por tu cuenta. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces, en este caso, el ángulo que comparten es el ángulo en A, el ángulo FAD es igual al BAC, y además tenemos que AF entre AB es igual a un medio, y eso es igual a AD entre AC. AD entre AC. Entonces, criterio de semejanza, lado, ángulo, lado. Mira, incluso los argumentos son muy semejantes. Bueno, por el criterio de semejanza lado, ángulo, lado, tenemos que el triángulo AFD es semejante al triángulo ABC. De hecho, o sea, el argumento es igualito, ¿vale? Ya hasta se volvió repetitivo. Pero entonces tenemos esta semejanza del AFD con el ABC, y la semejanza está en razón 1 a 2, y por lo tanto concluimos que FD mide la mitad de BC, es decir, mide la longitud con dos rayitas. Y ya, bueno, sabiendo que todos estos triángulos son semejantes, déjame pasar algunos ángulos. Entonces este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá por la semejanza de este chiquito con el grandote, pero también es igual a este de acá por la semejanza de este chiquito con el grandote, con el ABC. De manera similar, tenemos que el ángulo aquí, AFD, es igual al ABC, y el DEC es igual al ABC, y finalmente voy a pasar el naranja. Este de aquí es congruente a este de acá. ¿Vale? Entonces ahí ya tenemos tres triángulos semejantes. Pero podemos decir más cosas. Mira, vamos a ver qué le pasa a estos tres triangulitos de aquí. No solo son semejantes, sino que además los tres tienen una longitud de una marquita, una de dos marquitas y una de tres marquitas. Y no solo le pasa a estos tres, sino que también le pasa al triángulo de aquí adentro, al triángulo medial. Entonces, pues, ¿qué sucede? Estos cuatro son triángulos que tienen los tres lados en común y por lo tanto deben de ser congruentes por el criterio de congruencia lado, lado, lado. Vamos a apuntar eso por acá. Tenemos por el criterio de congruencia, lado, lado, lado. Tenemos que el triángulo AFD, aquí es importante tener las letras bien, el triángulo AFD es congruente, es de amarillo a morado a naranja. Entonces es congruente al DEC, al triángulo DEC, y es congruente al triángulo FBE, al triángulo FBE, y ese es congruente al triángulo medial. Pero quiero tener las letras correctas, entonces todavía tengo que ver pues cuáles son los ángulos correspondientes y los lados correspondientes. Entonces déjame calcular los ángulos de la siguiente forma. Observa que el amarillo con el morado con el naranja tienen que sumar 180 porque es la suma de los ángulos de un triángulo. Y aquí tenemos el naranja y el morado. Entonces nada más nos faltaría el amarillo para que sumara 180 los ángulos de esta recta. De manera similar, aquí está amarillo y morado, falta naranja, y aquí está naranja y amarillo, falta morado. Entonces ya tenemos cómo son los ángulos, ¿verdad? Tenemos que ir, AFD es amarillo, morado, naranja, entonces este de aquí es congruente al EDF, al triángulo EDF. Muy bien, entonces ya vimos que estos cuatro triangulitos de aquí son igualitos, son idénticos, vaya, son triángulos congruentes. Y más aún, mostramos que estos triangulitos son semejantes al triángulo ABC y esa semejanza está justo en razón un medio. Y además hay otras cosas padres que pasan aquí en el dibujo. Por ejemplo, o sea, podemos pensar a DE como una paralela a AB porque tenemos, no sé, digamos esta transversal, la transversal BC, y en la transversal BC tenemos que el ángulo DEC es igual al ABC, y por lo tanto, como son rectas con una transversal de ángulos correspondientes iguales, estas rectas tienen que ser paralelas. Déjame marcarlo así. Esta de acá es paralela a esta de acá, ¿vale? De manera similar, podemos pensar a FE y a AC como dos rectas que tienen a BA como transversal, y por lo tanto, como este ángulo es igual a este de acá, el BFE al BAC, tenemos que estas dos rectas también son paralelas. Entonces esta de acá es paralela a esta de acá,
Y finalmente podemos aplicar exactamente la misma idea para FD y BC con la transversal, digamos, AC y el ángulo ADF y el ACB. Como son ángulos iguales y esta es una transversal, entonces esas dos tienen que ser rectas paralelas. Déjame pintarlo así, con tres triangulitos, va para allá y esta también va para allá, también con tres triangulitos. Entonces esto está interesante porque este triángulo medial, además de ser semejante al ABC, tiene sus lados paralelos al ABC, ¿va? Y entonces como que la gran moraleja de todo este video es que aunque hayamos hecho unos trazos muy sencillos en un triángulo que nada más tenían que ver con los puntos medios, de cualquier forma se pueden encontrar resultados bien bonitos, ¿vale? Bueno, espero que te haya gustado este video y nos vemos en el siguiente.